Bisturí, gasas y defectos óseos. Comenzamos este capítulo de Entre Traumas. Tenemos con nosotros a Eva y a Alex. Hola. ¿Y qué tal, Alex? Hola, ¿qué tal, Alina? Eva? Muy bien. Bien. Y vamos a hablar de que nos ¿Preparados? faltan trozos, ¿no? Sí, falta un trozo aquí. Faltan trocitos. Bueno, ¿Y cómo se arregla? ¿Y cómo se arregla eso, Dios? Tenemos emoción por presentar a la doctora Raquel García Alvea. Es la jefa de la Unidad de Trauma y Sépticos del Virgen Macarena y nos viene a hablar de defectos óseos. Buenos días. Vamos al grano. ¿Qué es un defecto óseo, Raquel? Para el que nunca haya oído hablar de esto. Bueno, yo creo que casi todo el mundo que se dedica a trauma ha oído hablar de qué es un defecto óseo y sobre todo lo más preocupante es cómo soluciono este defecto. Pues yo diría que un defecto óseo es la ausencia de hueso donde realmente debe haberlo y que puede ser que la hayamos creado nosotros o que venga así, pues por ejemplo una fractura abierta. ¿Creado nosotros? ¿A qué te refieres? Pues, por ejemplo, en una osteomelitis, cuando hacemos el debridamiento, al final, como debe ser radical, pues al final de la cirugía hemos perdido hueso y tenemos ese defecto, que puede ser o bien cavitario, es decir, que queda algo de hueso, o bien segmentario, que es que todo el segmento de hueso ha desaparecido con el debridamiento. O sea, es una patología que es compleja, ¿no? Muy compleja. Quiero sí. decir, aparte que la solución, que ahora hablaremos de eso, es compleja, el mecanismo, como ocurre también, o bien es una fractura abierta que ha perdido parte del hueso en el accidente o durante el desbridamiento, también puede ocurrir de manera más crónica como parte de un proceso de osteomielitis, ¿no? Sí, correcto. ¿Pasa en alguna subespecialidad más que en otras, más allá del paciente traumático, evidentemente? ¿Te lo encuentras más habitualmente o no? ¿O es sobre todo en la trauma? O sea, ¿la gente de rodilla, de cadera, se encuentra con estas cosas o no? Sí, yo me imagino que sí, yo me dedico a la trauma y claro, cuando tenemos alguna infección también protésica, cuando tú tienes que retirar la prótesis, también tienes que hacer un debridamiento agresivo y también reseca parte de hueso. Lo que pasa es que la solución normalmente es diferente, es recambiar la prótesis y poner una más grande. En el caso de trauma, pues las técnicas son diferentes. Oye, Raquel, ¿y trabajas sola o tienes un equipo multidisciplinar? ¿Con quién sueles trabajar? ¿Cómo organizas estos defectos? Y además hace falta piel, músculo, no sé, ¿cómo trabajas? Cuenta, estamos. Pues sola no se puede trabajar, imposible. Mentalmente es imposible por el tipo de paciente, pero físicamente también. Entonces nosotros tenemos un comité multidisciplinar que contamos con cirugía plástica y con nuestros compañeros de infecciosos también. Que son internistas, o sea, ¿o no? Son infecciosos. De hecho, nuestra compañera, que es la doctora del Toro, se dedica nada más que a la infección de trauma. Wow, ¿Pero ella es internista de nacimiento o es microbióloga? No, ella es internista. Subespecializada en infeccioso. Sí. Y nuestra consultora. Claro, es que además a veces el paciente es diabetes, no sé, por si cada vez tenemos pacientes más mayores, ¿no? Por si necesitas también un poco desnutridos, o sea, en cuanto a problemas nutricionales, ¿no? Entonces, por si el internista como tal, aparte de la antibioterapia, necesitas un tratamiento como muy integral para este modelo de pacientes que cada vez son más mayores, ¿no? Sí. ¿Cuál es la edad media de los pacientes que suele...? Pues nosotros, como tenemos osteomelitis derivada de la trauma y también traumático, Sí. En realidad la edad media es muy variable. Podemos tener un chico de 30 años con una osteomelitis por una fractura abierta hace 2 años o pacientes con 70 años que le ha pasado igual. Claro, porque, no sé, como la piel es mucho más delicada en los ancianos, por fracturas de tibia, que es que está ahí enseguida. Tienes una fractura abierta en un anciano. Yo Sí. por lo que veo es, o sea, el tema de la unidad de los sépticos es como la escombrera de la trauma, en el sentido de, me explico, a ver, o sea, es ideal para todo aquel que quiere vivir bien. Quiero decir, tú estás en la unidad de pie, en la unidad de mano, me da igual, cualquier unidad, se te infecta un paciente. ¿Y qué pasa cuando tenemos una complicación que ya no razonamos igual de bien, sobre todo cuando el paciente es nuestro? O sea, entras ahí en un bucle de me siento mal, me siento culpable, en parte viene de la calle así, pero puede que en el quirófano se haya contaminado. Ya empieza a entrar algo que tiene que ver con la emoción del cirujano que ha operado. Y yo creo que es muy importante tener
estas unidades de derivación donde no es que escurramos el bulto, sino que ahí hay unas personas encantadas de recibir a esos pacientes y además con un componente que yo creo que es súper importante, que es cero carga emocional, porque como no lo has creado tú, o sea, no viene de ti, pues puedes pensar con absoluta claridad. No sé si es así o no va por ahí la cosa. Sí, claro. Yo, los pacientes que recibo de otros compañeros, pues yo me siento bien porque puedo ayudarle. Cuando un paciente mío, porque también hago trauma, que se me infecta a mí, emocionalmente es diferente. Aunque yo tenga a mi propia subunidad de trauma, pero sí. Y a veces el paciente ya desconfía porque seguro que ya has intentado varias cosas. Entonces, claro, necesitas a alguien externo, ¿no? Y por eso esas unidades son importantes, porque ya normalmente hemos intentado varias cositas. Suturar, reestructurar, no sé qué, cerra, se abre, ¿no? Tienes ahí el lío y el paciente ya está mosquita ya contigo. Pero, Eva, cuidado, que lo vaya a mandar a Raquel. Yo creo que te lo va a solucionar. Una de las cosas que consiguen unidades como la de Raquel, como la de Aldebrón, de sépticos, es reducir el número de cirugías, porque en el momento que empiezas a ver una complicación, te aparece una fístula, por ejemplo, ya no la vas a lavar tú, sino que, especialmente si está en tu mismo hospital, ya va a esa unidad. Entonces vas a ahorrar número de cirugías, sufrimiento al paciente y dinero al hospital. Es decir, cuando llega a las manos de un experto, pues resulta que, si miramos los datos y publicaciones, o sea, aparte que los pacientes van mejor, es que tienen mucho menor número de cirugías. Claro, ¿cómo te gustaría que nosotros, los que hacemos trauma general, digamos, te derivásemos un paciente? ¿Qué punto? Cuanto antes, mejor. Cuanto antes, es que... Si hay sufrimiento cutáneo, que muchas veces hay duda, ¿está infectado o no está infectado? Si hay duda, es que está infectado. Ante la duda... Ante la duda, es que vamos sí. a tratarlo como una infección, porque el tratarlo como si no fuera una infección acarrea muchas complicaciones en el futuro. O sea, está infectado hasta que se demuestre lo contrario, sí. ¿no? Exacto. Culpable. Lo que se dice de una prótesis dolorosa. Y, o sea, que cuando algo se nos complica te lo podemos enviar. Esto es maravilloso, lo sabes, ¿no? Esto es maravilloso. Bueno, a mí también se me complican, ¿eh? Bueno, no. Bueno, ya, pero tú te lo citas a ti misma, ya está. Pero me refiero, fuera eso, es maravilloso tener en hospitales unidades que cuando el paciente, como decíais hace un momento, la cosa no rulla, ya lo podemos enviar a un grupo de especialistas y vosotros lo asumís sin ningún problema. O sea, no sois consultores, sois asimiladores de pacientes. Os lo quedáis vosotros porque... Cuéntanos el circuito asistencial. ¿Cómo va? Eva y yo hemos operado una... Pongamos una prótesis de rodilla, ¿te parece, Eva? Venga, vamos. No, va, un pilón. No, Sí, un pilón, sería exacto, una fractura pura. Es que si operamos una prótesis de pilón, rodilla, que sí, va a que la ir piel va directo fatal, a Raquel nada más empezar. Vamos, porque no estamos para eso nosotros. Pero un pilón que... Pilón, lo hemos hecho los herida tres roja. y me habéis dejado operar a mí. Pilón tibial, Exacto. herida roja. Exacto. Que eres el R4. Exacto, yo soy el R4, el R2 y se me ha ido la olla. A vosotros os ha ido la olla y me habéis dejado operar. Claro. Y nos encontramos con eso, una herida roja y como lo sabemos, decidimos enviártelo ya, que nos acabas de decir que ya, te lo enviamos. A partir de ahí, ¿qué ocurre con el paciente, Raquel? Y con nosotros. Bueno, con vosotros nada. No, digo, pues si tenemos que colaborar, no tenemos que colaborar, Es si vamos verdad. a venir a las consultas o a quirófano o ya nos olvidamos del paciente. ¿Cómo funcionáis? Bueno, funcionamos, si es claramente una infección o la habéis derivado, nosotros lo tratamos. Si tú como compañero te importa o estás muy implicado con ese paciente en concreto, nosotros te podemos decir el día que lo vamos a tratar y te vienes con nosotros al quirófano. Vale. ¿Y qué haces con él cuando el paciente te llega? ¿Te llama Alina, que es la jefa? ¿Te avisa? Sí. ¿Qué pruebas diagnósticas, por ejemplo, Exacto. es la que tú por batería sueles hacer? Exacto. Pues la radiografía y la clínica. Si nosotros tenemos un paciente con una radiografía más o menos normal, porque es una fractura, ¿no?, que hace poco que se ha infectado, y una fístula, por ejemplo, Sí. o una dehiscencia de sutura, poco más pedimos. Bueno, O sea, la PCR, ¿no? Exacto. Si ha tenido por ejemplo, fiebre. TAC versus reso, ¿tú qué prefieres? Claro, la reso a veces magnifica, ¿no? ¿O qué? Nosotros la reso casi nunca la ¿Verdad? pedimos, a no Vale. ser que pensemos que tiene algo de parte blanda, algún acceso. Para ver el hueso, normalmente pedimos TAC. Vale. Una cosa, Raquel, para ir al tema de los defectos óseos, pensando un poco en los residentes que dirán, bueno, que aquí hay un boquete, ¿cómo lo rellenamos? ¿Cómo se rellena ese? ¿Qué maneras hay de rellenar ese defecto óseo? Bueno, primero, si no está infectado,
y es pequeñito el defecto, de menos de 2 centímetros, podemos utilizar el autoinjerto de cresta o podemos sacar RIA del fémur. El RIA es una ¿Estás técnica. contenta con el RIA? El RIA es, contamos lo Explica el que RIA es. porque hay Sí, personas sí. que no lo han Pues, utilizado interesante. O sea, nunca. piensa que soy R2 y me han puesto en un follón ahora por dejarme operar algo que no quería operar yo, pero me dijeron opera y ahora me Explica estás el hablando RIA, de cosas que no sé querías, lo que es. seguro. El No RIA quería. consiste en un sistema de fresado y lavado del canal medular de los pacientes. Tú puedes nada más que lavar o puedes escoger el modo de obtener injerto. Sí, Entonces, a la vez aspirar, que ¿no? fresas, obtienes un injerto que se deposita un recipiente así sí, en un con recipiente una bombona. y luego lo puedes usar para tu defecto óseo. ¿Contenta? Pues en pacientes sanos y jóvenes no hay problema. En pacientes ancianos nos hemos hueco. dado cuenta Es que está que no coge mucho injerto y además se inestabilizan en el quirófano. Verdad, cierto, eso te quería... Exacto, sí. Es que, bueno, alguna vez hablando con anestesia y de este tema, que dicen que lo que ellos ven es como si estuviésemos casi que aspirándole la vida al paciente Sí. con este sistema de aspiración, porque es un aspirado tan potente y encima en el canal medular que sienten como si estuvieses literalmente extrayéndole la sangre al paciente y lógicamente pues se pueden inestabilizar. Sí. Vale, y entonces estábamos por rellenar el hueco con injerto. Con injerto, Dos. si no está infectado. Sí, No está- Exacto. Estamos Vamos hablando a libre de acabar el infección. proceso Un de- defecto libre No, de vale, infección. Exacto. como el algoritmo, ¿no? Sí, entonces, Hueso no, defecto óseo pequeño, no infectado, podemos utilizar autoinjerto y completar a lo mejor con algún sustituto óseo o con injerto heterólogo también, de banco, de tejido. Exacto, trabajáis con banco de tejidos, Sí. os mandan, tú le pides, ¿no? Cabeza o lo que... Sí, lo que pidamos nos lo suelen mandar sin problema. Vale. Si está infectado, Vale. yo ya no pondría injerto autólogo, ¿Por? porque es un caldo de cultivo para la infección, porque es un hueso no vascularizado. Entonces, al no estar vascularizado, el biofilm se queda en esa zona. Normalmente al hueso sano llega antibiótico, pero este hueso no es un hueso sano, es algo que hemos puesto externo en esa zona de defecto. no vascularizado. Entonces tenemos mucho riesgo de infección. ¿Y entonces cómo lo rellenáis? ¿O cómo... Segunda opción. Segunda opción, ya técnica de reconstrucción, que normalmente si es un defecto de unos 3-4 centímetros, hacemos ya transporte o acortamiento y luego, si se puede y el paciente es candidato, alargamiento. Si no, transporte óseo. O si el defecto es muy grande y los cirujanos plásticos con los que colaboramos lo ven conveniente, podemos usar un perone vascularizado. ¿Y el masquelet? ¿Qué? Nosotros no tenemos buena experiencia con el No, masquelet. ¿Por qué? Porque, no sé, hemos hecho algún webinar en los del Pitobi y tal, el masquelet es como... Cuenta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te Pues gusta? por lo que he dicho antes, normalmente nosotros vemos defectos óseos de patología séptica Sí. y entonces, aunque hagamos 2 tiempos, preferimos no introducir el injerto que puede ser caldo de cultivo para el microorganismo. Sois más de transporte vosotros, ¿no? Sí. O sea, que te gusta más el transporte. Empezamos a hacer masquelet y hicimos, no sé, tampoco hemos hecho muchos, pero a lo mejor 4 o 5. Y no... Y todos o han fracasado por infección, por reinfección, o han fracasado porque el hueso no ha consolidado. Explica Interesante, en 30 segundos, porque nos escuchan residentes muy pequeños, qué es un masquelet, porque hasta que lo puedan llegar a ver... El rápido. masquelet es una técnica de membrana inducida. Tú tienes un defecto óseo. Pues me estoy mareando, eso yo reúno y ahora me he mareado. Membrana inducida, ¿eh? Inducida. Tienes un defecto óseo. Tú pones un espaciador de cemento, ¿Está ahí te sigo? cierras la herida Sí. y cuando pasan una semana, tú vuelves a abrir esa herida Sí. y te encuentras una membrana. Que ha creado el propio cuerpo. Sí, esa membrana que rodea a tu cemento, tú quitas ese cemento, metes el injerto óseo, autólogo si es mejor, y cierras esa membrana. Perfecto. Entonces, en teoría, esa membrana crea las propiedades suficientes como para que el hueso consolide Perfecto. correctamente. Gracias, Raquel, por el matiz. Claro, pero a lo mejor esa escucha gente membrana, muy ¿no? pequeña. A lo mejor tiene el biofilm, esa membrana no es una membrana sana realmente, ¿no? ¿O qué piensas? Exacto. ¿Por qué se infecta esa membrana? Porque quizá los márgenes no son libres cuando se resecó. Pues eso es una opción, que el primer debridamiento no sea correcto, no sea completo.
O que, igual que se infectan, ¿no? Sí, de otras manera primaria técnicas se nos puede- en el Claro. quirófano, al Cuando- meter injerto óseo que no está vascularizado, no le está llegando ni el antibiótico, ni la profilaxis, Sí, ni sí, nada, pues ahí queda como un hematoma. Igual que los hematomas se suelen sobreinfectar, pues Cuando hacéis resecciones óseas hasta tejido sano, Sí. ¿utilizáis como hacen los oncólogos, los cirujanos oncológicos, márgenes libres, enviáis AP, os devuelven la información intraquirúrgica o no? ¿Os fiáis del visu, de esto ya está limpio? sí, nos fiamos del viso. ¿Y ponéis algún antibioterapia? O sea, está también de moda, ¿no? Poner el sulfato de calcio con algún antibiótico dirigido o biovidrio. ¿Ponéis alguna cosita de estas? Aunque luego vayas a hacer el transporte, o sea, en el hueco que dejas hasta que haces el transporte. Nosotros utilizamos, como hacemos la cirugía en 2 tiempos, el primero debridamiento, dejamos el cemento este que he dicho previo del mascalet, el primer tiempo es igual, dejamos nuestro cemento con dosis terapéuticas de antibióticos que se van liberando. Si hay orificios, por ejemplo, de tornillo o alguna zona también que haya que rellenar, Sí. pues sí que utilizamos el sulfato cálcico Claro, que eso con se antibiótico. reabsorbe. Sí. Claro, es que el cemento en teoría, ¿no? Dicen que las teorías que cuando fragua queda atrapado el antibiótico y ya no libera, o sea, libera realmente la parte superficial de ese cilindro que dejas, pero todo lo que hay dentro realmente queda atrapado con la... ¿no? ¿Tú qué piensas del cemento? ¿No? Sí, Acuérdate, el los cemento en rosarios. teoría libera durante la primera semana altas dosis de antibióticos. Sí. Sin embargo, los carriers estos nuevos de antibiótico que hay, con hidroxiapatita o sin ella, Sí. mantienen la concentración mínima inhibitoria de la dosis de antibiótico por encima incluso a veces de 100. No sé si me he explicado. Sí, no. Mantienen por encima de 100 la concentración mínima inhibitoria durante 28 o 30 días. Claro, es que eso a lo mejor no hace Son que... claramente superiores al cemento, entonces. Sí, lo que pasa es que no dan soporte estructural y además son caros. Si tú lo vas a hacer un segundo tiempo y vas a quitar ese cemento con antibiótico para hacer un transporte, pues a lo mejor te merece la pena utilizarlo Claro, es verdad en el que segundo necesitas, tiempo. Claro que necesitas ese soporte estructural que el sulfato de calcio no te da, que son los pills estos. Porque Claro. se deshace. Claro, y se reabsorbe enseguida. Claro, y tienes Raquel, ¿cómo va la guerra entre plásticos y traumatólogos? O sea, ¿en qué fase está el partido ahora mismo de quién gana, transporte o peroneo vascularizado? Bueno, estamos en la fase de paz absoluta ¿Ah, sí? Y colaboración. y ¡Qué colaboración. maravilla! Qué Bueno. ¿Me hablas de tu hospital? En mi En tu hospital. hospital. Ah, vale, en general no lo sabes. No lo puedes decir. Vale. No, yo pienso que con buena actitud son esenciales los cirujanos plásticos en la reconstrucción y nosotros también somos esenciales para ello. Entonces, qué ¿Y mejor. compartís el quirófano? O sea, a ver, claro, porque sus cirugías, claro, los perones microvascularizados, todas estas cirugías tienen que ser horas y horas. O sea, Sí. o ellos los dejas ahí, bueno, a la ida haciendo que Ya yo... entraré luego. Sí, eso Nosotros luego- hemos hablado con nuestro jefe Sí. y como compartimos los pacientes, pues nuestros jefes dicen uno dicen? para papá, uno para mamá. ¿Sí? Como los quirófanos son eternos, uno lo coge trauma, otro Pero lo tú, por cogemos en ejemplo, cirugía no entras, cuando van a plástica. hacer los plásticos, ¿tú no estás ahí con ellos y tal? O... Sí, en el quirófano parece la guerra real. Estamos el grupo guerra de o la trauma fiesta. o la fiesta. Sí. Estamos en una pierna haciendo el debridamiento óseo y de parte blanda, trauma y plástica. Sí. En la otra pierna están los plásticos cogiendo el colgajo, ya sea de peroné interesante, ¿eh? o ya sea una LT o Sí, lo que sí, sea. sí. Cuando acabamos nosotros nuestro debridamiento, ese colgajo que ya han sacado, lo ponen. Nosotros le dejamos nuestro fijador de control de daños puesto para que ellos puedan hacer bien la micro y no se les mueva. Y le dejamos una barra nada más por un lado. Si hacemos un montaje en delta, pues le dejamos una barra y la otra, de hecho ellos ya son casi trauma, le colocan, porque si no tengo que venir yo a las 8 de la tarde Claro, Hombre, por eso, a por eso, colocar claro. el fijador. Yo creo que un médico que puede hacer una microcirugía puede conectar una barra. Sí, de hecho lo O sea, hace muy no es- bien no hay sin que problema aplaudir, ninguno. quiero decir, es normal que lo puedan hacer, ¿no? Sí, sí. No es nada. Pero bueno, me parece interesante lo que has dicho de que con buena actitud habéis conseguido esa colaboración entre los dos servicios, porque en otros sitios no es posible y se sigue trabajando de manera casi por separado, ¿no? Haz tu parte del hueso y luego le pones un back y ya mañana vengo, ¿no? Y eso hace que consumamos más tiempo de quirófano, ese back se colonice, etcétera, etcétera. Yo, si me dedicara a la reconstrucción en otro hospital donde la cirugía plástica no colaborara, creo que dejaría de hacer reconstrucción.
Claro, es que si no tienes Claro. apoyo de multidisciplinar, ¿no? Claro. Y en el paciente agudo de urgencia, Raquel, en que en unas condiciones, no hablamos de paciente joven, sino de paciente más añoso, ¿en qué momento decidís que no hay que continuar y que más vale amputar? ¿Tenéis algún tipo de protocolo? ¿Utilizáis alguna escala para valoración? ¿O vais a por todas? Porque estáis en un proceso largo. Cuando quieres realmente reconstruir, el proceso no es corto y a veces una amputación, que ya sabemos que en pacientes de edad su pronóstico es infausto, pero Sí. ¿qué hacéis? Tenemos el comité, entonces nos reunimos, tanto plástica, nosotros, como enfermedad infecciosa, que maneja también la parte médica del paciente, y entre todos decidimos Tomas qué una es decisión. mejor para ese paciente. Oye, y una pregunta práctica. O sea, imagínate, estamos en urgencias, ¿vale? Con el R2 que va así como... El que hace por encima- pilones, el que hace pilones. El que hace pilones, por sorpresa. Y te llega una fractura con un hueso, o sea, un tercer fragmento que está saliendo por la piel. O sea, ¿tú qué recomiendas que haga? O sea, lo metemos para adentro. No se ha visto. No se ha visto. Todo, escúchame, está pasado, ¿eh? Entonces, claro, Cae ¿qué al hacemos suelo con son ese 5 después? segundos hasta que se O sea, infecte. claro, tú dices, no, dejadlo ahí, o sea, ¿no? Ponedlo como podáis, que luego yo ya tal, no va a pegar nunca. O sea, ¿qué No. te parece? No, Yo le digo- No, que no a todo. Corta. Pero es Que lo tire a la estamos basura. en urgencias. Claro, en urgencia. Bueno, debridamiento en quirófano, Sí. lo que no sangre. Bueno, cubo tira. Lo que no no sangra por ejemplo, al ese cubo. hueso Lo que que está no sangre está recién, muerto. Apunta frase. Está muerto. es como El ¿no? signo Juego de del Tronos, tirón. ¿no? Lo que no... ¿El signo del? Del tirón. Todos conocemos el signo del tirón. A ver, Espera, cuenta, que hay cuenta. frases, uy, es que este año Venga, vamos de va, frases. Raquel. Que, Raquel, esto va a Vamos quedar ya. en tu frase, ¿eh? El signo del tirón. Cuenta que es el signo del Si tú tirón. coges con tus dedos, con una pinza, un fragmento y con mucho cuidadito, sin ser brusca, lo coges y lo sacas, quiere decir que eso no es viable, que lo tires al cubo. O sea, que ese trozo de hueso que estaba saliendo por la piel, Adiós. no hacemos clic, 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 lo metemos para... En quirófano estamos hablando. En No, no te urgencias. estoy hablando, claro, pero es que está ahí No, pero cuando tú llegas, un box tú y hablas, dices- en el box le pones una compresita húmeda encima Con el y lo huesecito, llevas ah. y lo llevas Con el a quirófano. huesecito, sí, sí. Nada de meter para adentro, por no se favor. mete pa- Me encanta. Si un tercer fragmento está suelto, nada de meter Suelto para saliendo adentro. por la piel. Esto lo hemos visto todos en politraumas, tal, y de repente, ¿qué haces? Haces así y dices, vale, luego en quirófano ya veremos a ver. Pero ese fragmento tiene cero viabilidad, por lo que parece. O cero viabilidad, o quizás sea un fragmento de tibia, ¿no? Un segmento entero que ha He salido. visto fémur, el típica fractura de fémur que está saliendo, algún Bueno, tercer fragmento por ahí. Entonces a lo mejor hay que lavarlo bien y cuando ya sangre y esté lavado, ya se puede meter para adentro. Tú tienes que ampliar la herida, ¿no? Ver que no haya contaminación y una vez que está todo limpio, ya ese trozo, ese fragmento lo Me encanta. metes para adentro. Porque a lo mejor no están ¿Hemos ayunas. sacado dos frases otra vez? Cada capítulo dos frases. El signo del tirón, ¿no? Me encanta. esto está- no, está me guay. quedo con la de para adentro. Me Y encanta. todos hemos metido para adentro algún Para trocito. adentro. Que nada para adentro. Nada Bueno, para adentro. Raquel, muchas gracias A vosotros. por la colaboración hoy. Yo creo que hemos sacado varias ideas en claro, sobre todo El el algoritmo, tema de ¿no? El algoritmo. sí, ¿no? El algoritmo que de nos qué ha hecho hacer muy cuando bueno. tenemos un defecto óseo. Yo creo que si tienes un paciente y te estás preguntando qué hacer, quizás es que no lo sabes hacer y tienes que derivarlo, ¿vale? Porque si no, igual ya tendrías un plan, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Espero Muchas que hayas gracias a estado vosotros. a gusto. Y nada más, os esperamos en el siguiente Exacto. capítulo. No hay cierre, porque cuando no está Alfonso no hay frase. No tenemos cierre, Nunca podemos acabar si no está Alfonso. pero esperamos veros próximamente. Esto ha sido Entre Traumas.